Nosotros hoy vamos a hablar de nuestros familiares, muy especialmente de nuestra familia, de la tierra, tanto la familia del hogar, se llama, o la familia en Cristo. Título de la reflexión, nuestros familiares. Y me gustaría que me acompañarais, hermanos y hermanas, a una porción bíblica del libro de Isaías, en su capítulo 45. Y me gustaría que lo leyerais con mucha atención, porque aquí hay un mensaje impresionante, fabuloso, poderoso. Isaías 45, versos del 20 al 25. Y el Señor nos dice, a través del profeta: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Y el verso 25, leámoslo todos en voz alta, hermanos y hermanas. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Aleluya. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Fijaros y estemos atentos a lo que nos ha dicho el Señor. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Fijaros bien que nos ha dicho que la salvación es para todos. Luego hay unas condiciones, pero en principio Dios estableció la salvación para todos. Por eso dije todos los términos de la tierra. Y nos dice además que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Impresionante, ¿verdad? Qué profecía tan extraordinaria. Tanta diversidad que hay ahora, ¿verdad?, de ideas y de religiones. Pues el Señor nos dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Así que quiero dejar claro hoy que aquí ya hemos hablado bastante de la familia, tanto de la familia de sangre como de la familia en Cristo. Pero siempre es bueno hacer una nueva referencia a ella. Y hoy quiero hacer una especial atención y mención de la familia que comparte lo que nosotros llamamos hogar. Hoy quiero que hablemos una vez más de nuestros familiares. Estos que parece que ignoran todo lo que tiene que ver con Dios. Estos que no escuchan ni quieren escuchar. Escucha este versículo, hermanos y hermanas. En Hechos, capítulo 16 y verso 31. Y grabároslo en vuestra mente, que ya lo he dicho muchas veces, pero hoy os lo quiero repetir otra vez. Hechos 16, 31. Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira qué sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego veremos lo que es creer de verdad. Y lo cierto es que la mayoría de nosotros tenemos familiares que no conocen a Dios, ¿verdad? Y muchos no lo quieren conocer y no tienen la menor intención de hacerlo. Pero aunque parezca que son absolutamente impenetrables la voz del Espíritu Santo, y a nosotros que lo sentimos de un modo tan intenso, personal, ¿verdad que lo has sentido en la alabanza? Que lo has sentido en la oración. Pues ellos no lo sienten. Pero, ¿acaso esto es un problema para ti? No. No, porque Dios resolverá la situación. Pero Él te dice: cree en mí. Amén. Y seas salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Fíjate, por esta pequeña cuestión,
Es duro cuando veo que ninguno de mis familiares quiere acercarse al Señor. Y sé que a ti te pasa lo mismo, hermano y hermana. Y hemos de aceptar, escúchame bien, no tenemos que combatirles para nada. Hemos de aceptar su forma de ser. No sirve de nada desesperarse, desanimarse y lamentarnos y rasgarnos las vestiduras. Eso no sirve. Eso no sirve. Y lo más curioso es que algunos de nuestros familiares sí que lo conocen y saben de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensemos qué es lo que pasa. ¿Cómo es que rehúyen venir? ¿Cómo es que no quieren venir de ninguna de las maneras? ¿Cómo es que no quieren enfrentarse con la realidad que les muestra el Espíritu que mora en ellos? ¿Por qué debe pasar esto? Piensa en esto. Piensa en esto porque debe haber una razón poderosa para actuar así. Seguro, la tienen. Y como te he dicho, no los vas a convencer con recriminaciones y con gritos y con peleas. Están también estos otros que han conocido a Jesús, estos que en su día lo aceptaron como Señor y Salvador, pero de pronto un día prefirieron vivir a caballo entre el mundo, aun y sabiendo que hacen mal y que corren un peligro muy grande. Lo saben, pero les gusta vivir al borde del precipicio. Y vosotros sabéis que muy a menudo, cuando estamos al borde del precipicio, nos despeñamos. Porque nunca sabemos cuándo el Señor va a venir y nunca sabemos cuál será nuestro último suspiro en la tierra. Y a menudo, muy a menudo, constantemente me pregunto, ¿qué está pasando en sus mentes? ¿Qué piensan? ¿Qué analizan? ¿Qué ven en nosotros que les disgusta? Porque no dudes, hermano y hermana, que quizá no quieren venir porque ven en ti y en mí algo que rechazan sus corazones. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Qué hacemos y qué decimos? ¿Qué hacemos aquí? Sí. ¿Y qué hacemos en casa? Que a veces sale la furia de nuestros corazones. ¿Qué ven en nuestro comportamiento que les hace desconfiar? Porque debéis pensar en que quizás, solo digo quizás, nosotros somos realmente los responsables de esta situación. Atención a esto. Muchos de ellos los hemos traído aquí. Y estoy seguro que han sentido la presencia del Señor. Estoy convencido de ello, pero no quieren dejarse llevar, a pesar de que en el fondo de su corazón saben cuál es la verdad. Entonces me pregunto, y ¿por qué no quieren venir? ¿Qué pasa en sus corazones? Pero yo sé y confío en el Señor, y sé y confío en que en su momento, en el momento del Señor, tocará de verdad sus corazones. Y los veremos aquí mismo, clamando a Dios, como hemos hecho tú y yo hoy. Lo harán. Amén. Es una promesa de Dios. Amén. Y las promesas de Dios siempre se cumplen. Pero. ¿De verdad crees en Dios y su justicia? Amén. Esto es la pregunta que debes hacerte. Yo veo a estos jóvenes aquí. Algunos de ellos están obligados a venir aquí al culto. Pero a veces los veo distraídos, ausentes. Y es evidente que están aquí sentados, pero quizás su mente y su corazón está en otro lugar. Cuando esto sucede, si es que sucede, corren un gran peligro, unos y otros. Hemos oído al principio que hemos dicho que no son nuestros estos hijos. Y nosotros decimos mi hijo, mi hija, yo. Hermano y hermana, es tu hijo carnal, pero es hijo de Dios, no lo olvides. Amén. Y sé que tú dices yo, pero tú, si trabajas con tus fuerzas, no vas a conseguir nada. No, es que yo tengo un buen trabajo, tengo un buen trabajo. Pero este buen trabajo te durará hasta el día que partas hacia el Señor. Y después, ¿de qué te servirá el buen trabajo? Todas las infinitas horas que le dedicaste a Él, en lugar de dedicárselas al Señor. ¿De qué te servirá? ¿Qué son 100 años, 80, 90, 100, 110 años? Que es lo máximo que vas a llegar, comparado con la eternidad. Algún padre dirá, bueno, mira, si no están atentos, mejor que no vengan. Mejor que nos traigamos, dirá, razonablemente, humanamente razonable, ¿no? Pero yo os digo que sí que los tienes que traer. Deben estar aquí. Piensa, papá y mamá,
que puede que de una prédica de 40 minutos, no estaré tanto, no os preocupéis, que de una prédica, digamos, de 30 minutos, solo les quedará quizá una sola frase o una sola palabra. Y os digo una cosa, esto es realmente mucho. Porque si cada día, cada domingo, les queda una frase y una sola palabra, o una sola palabra, en un año les habrá quedado en su corazón 52 frases o 52 palabras. Y oye, esto es muchísimo. Ahí está en su corazón. ¿Y sabes por qué? Porque tú los has traído, porque quizá tú los has obligado a venir. ¿Sabes? Los edificios, y lo sabéis bien, se construyen poniendo un ladrillo sobre otro. No se construye un edificio de golpe. Se hace con tiempo, tomando las medidas precisas, utilizando los materiales adecuados y dedicándole mucho tiempo, ¿verdad? No debes dedicar más tiempo aún en la formación de tus hijos. El edificio donde debe asentarse la fe de tus hijos y familiares, que no quieren saber nada, requiere de tiempo, requiere de paciencia, requiere de mucha dedicación y por encima de todo requiere de mucha oración y ayuno. ¿Me sigues? ¿Verdad que te preocupas por las amistades que frecuentan estos jóvenes? O quizás tu marido o tu esposa. Te preocupas porque no les pase nada, para que tus hijos sean alguien en la vida, ¿verdad? Y esto es importante, lo es, pero es mucho más importante que te preocupes por su vida después de esta que vimos aquí en la tierra. Esto es mucho más importante. El verdadero objetivo para tus vidas, el mejor objetivo, el único objetivo es legar la salvación. Así es. Papás, hacéis bien en obligarles a venir aquí, aunque pataleen. Sí, y yo te pregunto, ¿por qué les obligas a ir al colegio? Me dirás, esto parece normal, porque nosotros queremos que sean alguien en la vida. Sea lo que sea que estudien, hermanos y hermanas, por mucho que estudien, por muy inteligentes que sean, les servirá en esta vida en la tierra. Pero, en cambio, obligarles a venir aquí ahora, que les podéis obligar, porque cuando tengan 20 años ya no les podréis obligar, obligarles a venir les servirá para su vida en la eternidad. Y este edificio de su salvación se construye poco a poco, con pequeñas palabras y pequeños ejemplos. De verdad te pregunto, ¿qué es más importante para ellos? ¿Su corta vida en la tierra o toda la eternidad? Porque tengo que decirte algo, y lo sabes perfectamente. Hay una eternidad esperándonos. Diga lo que diga la ciencia. Pero mira, ayer estuve reunido con unos familiares y amigos. Y uno es un hombre muy sabio. Estudia los planetas. No recuerdo cuál es su carrera, pero es una persona de gran sabiduría. Y siempre tenemos pequeñas discusiones por el hecho de que él cree sinceramente en su sabiduría humana, que después de la vida no hay nada. No hay nada. Que todos esos planetas y esta grandeza que hay, pues ha sido por casualidad. Pero ayer le explicaba que desde que la civilización ha avanzado, especialmente en estos 200 años, muchas de las cosas que la ciencia había afirmado con total seguridad no se han cumplido. Quiero recordaros, y le recordé a él también, que hace 500 años decían que la Tierra era el centro del universo y que el Sol daba vuelta alrededor de ella y los estrellas y los planetas. Y si no lo creías, te quemaban en la hoguera. Sin embargo, hasta los niños más pequeños saben que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Y que el Sol es un sistema solar dentro de una galaxia, que hay miles de millones de soles y cosas parecidas. Entonces no, te hubieran quemado por decir esto. Tantas y tantas cosas. ¿Sabéis qué decían? Que nada más pesado que el aire podía volar. Era una verdad científica. Ahora miras al cielo y casi te deslumbras de la cantidad de aviones que circulan. Y todos ellos son más pesados que el aire. Se equivocaron también.
Y si te contara, porque no tenemos tiempo, de todas las cosas que la ciencia se ha equivocado, te sorprenderías. Sin embargo, aquí, la palabra de Dios, no hay ningún... Y se cumple. Y se van cumpliendo las profecías. Muchas se han cumplido. Y otras, ya lo estaba leyendo hace un rato, ya lo explicaré en otra ocasión. Algunas de las cosas que sucedieron cuando Dios profetizó contra Egipto. Vosotros os acordáis de ya un poco de historia. Aquel país enorme, inmenso, que construyeron aquellas ciudades fabulosas, aquellas pirámides tremendas, que ellos eran el centro del mundo. ¿Qué es ahora Egipto? Es un país, pero es uno de los países más pobres del mundo. Han quedado las pirámides y algunas edificaciones, pero Dios dijo que acabaría con ellos y ha acabado con ellos. Se cumplió esta profecía. Y las profecías que quedan por cumplirse, hermanos y hermanas, se cumplirán. Se cumplirán. Amén, amén. Jesús dijo que el pueblo de Israel sería aplastado y destruido en el año 70 después de su muerte. Y en el año 70 fue atacado por Roma y fue destruido. Y se llevaron a todos los judíos, la mayor parte de ellos esclavos, a Roma, y entre otras cosas construyeron el circo romano y tantas cosas. Pero acá el país poderoso, que era Roma, también con aquella civilización y ciencia, no ha quedado nada. Y el pueblo de Israel, mira, está allá, sigue estando allá. Nadie ha podido destruirle. Y cuando los han apresado y los han esclavizado, ha sido por culpa de ellos, por no obedecer a Dios. Hermano y hermana, si tú no obedeces a Dios, no dudes que tendrás que pagar las consecuencias. Y además hay otra cosa, no lo olvides. Estos hijos que dices, mis hijos, tendrán que pagar también las consecuencias de tus errores. Tus opiniones muy humanas y muy carnales. Debemos esforzarnos para que vengan, para que atiendan. Es mucho más importante su vida eterna que su vida profesional en esta tierra. Es que mi hijo será médico. Y yo digo, aleluya. Me gustaría más que dijeras, mi hijo será médico y después será salvo. Y dirás, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Puedes hacer muchísimo. Ahora que puedes, tienes que obligarles a venir y que se vayan ahí a la escuela dominical. Ahora que puedes. Y cuando no puedas, porque quizás se rebelen, tienes que estar confiado en aquella promesa de Dios que te ha dicho antes. Cree en mí y tú y tu casa seréis salvos. Amén, amén. Será porque yo ya he vivido mucho y conozco lo que se nos avecina. Porque ya se ha hecho, ya han pasado muchas cosas, han pasado muchas. Y se volverá a repetir. Y cada vez son peores. Pero lo cierto es que me preocupan mucho tus hijos. Y os lo digo casi cada día. Me preocupan muchísimo. Me preocupan tus hijos y tus nietos, y me preocupan mis nietos, mi hija y mi yerno, y mi hermana y todo el resto de mi familia. Me preocupan mucho. Porque ninguno de ellos viene aquí. Pero Dios me ha demostrado que en su día volverán, aunque yo no lo vea. Amén. Porque yo creo firmemente en sus promesas. Lo que aquí dice, creo firmemente en ello. Y además, Dios ya me lo ha demostrado en alguna ocasión, porque yo era más mente científica tozuda que muchos de los que ahora hay. Pero Dios me doblegó. Dios me demostró. O sea, a mí Dios me ha dado pruebas palpables y evidentes de que Él está con nosotros. De que Él está conmigo. Amén. Y si está conmigo, hermano y hermana, que soy viejo y torpe, ¿cómo no va a estar contigo que eres joven y guapo y guapa y tienes un futuro por delante de ti? Sí. Quiero que sepas algo, y es que el enemigo de todas maneras hará todo lo que pueda para que estos familiares nuestros no crucen esta puerta que da a la calle y entren. Hará lo que pueda. Pero tú sabes que Él no puede hacer nada contra ti, porque el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Amén. Y te cuida. Ahora bien, Dios, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y sus ángeles no te impedirán que abras la puerta al diablo. No te lo van a impedir. Se compadecerán de ti y esperarán tus oraciones para que Él con su poder los cambie.
Este familiar tuyo que no quiere venir, que se pone cabezón hasta un extremo, que no quiere venir, y tú te peleas con él, no te pelees más. Simplemente tú sigue invitándole. Pero eso sí, clama, ora, ayuna y ten confianza en fe en el Señor. Amén. Satanás, te digo, se pondrá en el camino de tus hijos pondrá a su alrededor personas que intentarán apartarlos de aquí. Pondrá en su mente excusas y muy humanamente razonables para no venir. Pero tú, a los pequeños, les obligarás a venir. Y te diría más, incluso a los mayorcitos, porque bien que les prepara su comida cada día, bien que tiene un plato en la mesa. Yo te pongo un plato en la mesa, pero tú el domingo me acompañarás a la iglesia. No. Pero claro, tú no tienes, lamentablemente, no tienes el control absoluto de su existencia. Y que a primera vista pudiera parecer que no puedes hacer nada. Por mucho que hagas, no puedes hacer nada. Pero yo te digo que sí puedes hacer algunas cosas. Al final es nuestra familia y tenemos un deber para con ellos. Debemos tener una cosa en cuenta. El único que puede tocar el corazón de nuestros familiares es Dios. Amén. Amén, amén. Mirad, en Hechos 2:47, al final del versículo nos dice, 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Amén. ¿Acaso crees que Dios se ha olvidado de los tuyos? De ninguna manera. Pero es que quizá tú no tienes la suficiente confianza en el Señor. Y dicho y habiendo tomado nota, ahora sí vamos a ver qué es lo que nosotros podemos y debemos hacer. Teniendo en cuenta que acabamos de leer que el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos, hay algo que debemos hacer con absoluta dedicación. Mira, primero, os lo he dicho y lo repito, orar. ¿Oras tú? No vale eso de, sí, antes de dormir, oro, ¿cómo? A lo mejor 5 minutos, Aunque cuando llevo 3 generalmente me duermo. Tú le clamas de verdad al Señor, más que nada para dar las gracias por sus promesas. No clamar, quiero un trabajo, quiero una mejor vida, quiero, bueno, iba a decir un mejor marido, pero eso es imposible. Esto ya le estás pidiendo milagros. Paciencia con los maridos. Señor, qué paciencia con los maridos, de verdad. Yo que fui marido muchos años. Señor. En fin. Pues, si de verdad crees este versículo, de Hechos 16:31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y tu casa. Mira qué sencillo, ¿verdad? Es lo que dice. Y yo creo, y lo creo con absoluta seguridad, y a que si este versículo fuera mentira, fíjate, todo lo que dice la Biblia sería mentira. ¿Entendéis? Por tanto es verdad, y te dice, cree en mí. Solo te dice, cree en mí. Ya, bueno, ya está, yo ya creo. Oh, y amigo, vamos a hablar de eso, y amiga. ¿Qué significa la frase, cree en el Señor Jesucristo? No, saber que existe, yo sí que creo que existe. No, sí, eso sí, pero hay mucho más. Porque creer, más o menos, todos creemos. Incluso los familiares que no quieren venir, ellos también creen más o menos que hay un Dios, más o menos. Pero es que el concepto creer, escucha bien, quiere decir obedecer, confiar, esperar, Señor, admitir, acatar, tener esperanza y dar crédito. Lo voy a repetir. Y más cosas, Obedecer, por tanto, ¿eres obediente a lo que dice la palabra de Dios? ¿Confías de verdad en lo que dice la palabra de Dios? ¿Eres capaz de esperar en las promesas de Dios? ¿Admites que eres un pecador? ¿Pecadora? ¿Acatas las órdenes, las leyes del Señor? ¿Y tienes esperanza de verdad? ¿Y das crédito a lo que dice aquí la palabra, las muestras que te ha dado? Esto es creer. Escucha esto que voy a decirte, hermano y hermana. Creer es obedecer el espíritu y la letra de lo que dice la Biblia. Esto es creer. Creer y no hacer nada, esto no es creer. Eso es tener una idea humana de algo que puede ser. Obedecer el espíritu y la letra de lo que dice la Biblia. Creer es confiar en las promesas que hay en este libro sagrado. Confiar absolutamente en las promesas.
y te ha dicho, cree en mí y tú y tu casa seréis salvos. Creer es estar convencidos de lo que se dice en la Biblia, lo que dice el que ha de venir, vendrá. Aunque tarde. Ya sabéis que lo hemos dicho estos días. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y creer es admitir que nosotros solo con nuestro esfuerzo no podemos hacer nada. ¿Sabes? Todo esto que haces tú porque yo soy bueno, como tú sabes, no sabes cómo yo soy, no te sirve de nada más que para tropezar una y otra vez y equivocarte. Crees acatar humildemente que hay un rey y un señor y debemos humillarnos a sus pies. Esto es creer. Creer es tener esperanza y una fe inquebrantable en cada una de las palabras contenidas en el libro sagrado. Bueno, contenidas no, las palabras del libro sagrado. Creer es dar crédito absoluto a la palabra de Dios. En Hechos 16:31 hemos leído, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos. Lo que tienes que plantearte es, ¿de verdad crees en el Señor Jesucristo? ¿De verdad crees que murió en la cruz por tus pecados? ¿De verdad crees en lo que dice su doctrina? ¿De verdad crees en Él? Porque aquí dice que, por cierto, ¿de verdad crees en Él? Amén. Eso me había dado un susto de muerte. ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, pásales una hoja cada uno y me voy a dormir. Mira, este versículo que parece tan simple, ya veis que no es tan simple, una frasecita, pero mira el contenido que tiene lo que os he dicho. Crees en el Señor Jesucristo, conlleva todo esto que acabamos de leer. Creer en el Señor Jesucristo, creer en Él, es tomar un compromiso firme y decidido. Y no todos nos comprometemos, y no miro a nadie, por supuesto, no lo digo por ti, no todos nos comprometemos. Y algunos que están dispuestos a comprometerse, por alguna circunstancia no pueden, pero podrán, porque en eso también el Señor estará con ellos. Amén. A primera vista no parece tan sencillo caminar bajo el yugo del Señor, ¿verdad? Pero escucha bien lo que te dice, aunque parezca complicado lo que hemos dicho. En Mateo 11:30 nos dice Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por tanto, esto que te parece tan pesado, oye, no seas tan exagerado, más pesados son estas cosas que te estás cargando a tu espalda, sobre tu espalda del mundo. El yugo de Jesús es fácil y la carga no es pesada. Ya, pero claro, después de leer esto leemos, y ahora viene aquello de, mira, nadie es responsable de la salvación de los demás. Lo has dicho, ¿verdad? Lo dice la palabra. Nadie es responsable de la salvación. Bueno, aquí no lo dice, pero se dice. Pero hemos leído en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Por tanto, es trabajo del Señor. Yo no puedo hacer nada, es cosa de Dios, no puedo hacer nada. ¿Y cómo vamos a interferir en la obra de Dios? No, yo no. Nosotros tenemos que ocupar de lo nuestro, cada uno lo suyo. Y yo no me meto en los asuntos de los demás, ¿sabes? Y deja a los demás tranquilos, ya se apañarán. Y el Señor se ocupará de traernos a su iglesia. Lo acabamos de leer, ¿verdad? En Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a interferir en su obra? Pues te digo algo. Insensato, insensata si piensas esto. Porque te equivocas de pleno. Porque el Señor precisamente te dice todo lo contrario. En Marcos 16:15 hay una orden expresa, indiscutible. Dice, y les dijo, ¿qué les dijo? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es verdad que el Señor trae a la iglesia a los que han de ser salvos, pero el Señor te utiliza tú como peón. Tú también tienes una responsabilidad y tienes que llevarla a cabo. No, yo las cosas del Señor no me meto. Es que no hay que meterse en las cosas del Señor, solo hay que obedecerle. Aquí no dice nada y cada uno se apañe por su como pueda, ¿verdad que no lo dice? Id por todo el mundo, y todo el mundo empieza por tus seres queridos, tu familia y tu entorno. Por tanto, tienes mucho trabajo que hacer. Además, escúchame bien lo que te digo. De ocuparte en tu propia salvación, además de ocuparte en tu propia salvación, que por cierto, y esto es muy importante, ocupándote en la tuya, en tu salvación, es decir, en la medida que te estés ocupando en la salvación de los demás,
De hecho, te ocupas en tu propia salvación. Amén. Amén. Tienes una responsabilidad, te guste o no te gusta, la tienes. No sé, ahora cuando llegue a casa, voy a coger a mí, le voy a arrear una bronca. Todo lo que le digas entrará por aquí y le saldrá por allá. Lo que vas a hacer cuando llegues a tu casa, vas a hincar la rodilla después de comer, vas a tener tú allí en el suelo orando y toda la familia esperando la comida. Esto no es un buen testimonio. Después de preparar la comida, si es que tú la preparas después, porque también los que se queden en casa podrían preparar la comida, también hay que decirlo, pero después de hacer eso, hinca tus rodillas en el suelo y ora y clama. Te decía antes, orar, clamar e interceder. 3 acciones en las cuales debes dedicarle mucho tiempo, no 5 minutos apresurados. Este es el principio por el cual el Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Entre ellos, estos familiares tuyos tan tozudos y cabezones. Pero lamentablemente en los cultos de intercesión vienen pocos, muy pocos. Y voy a deciros algo muy seriamente. Quiero que me escuchéis bien, hermano y hermana, escúchame bien. Si quieres que el Señor te escuche, si quieres que el Señor te escuche de verdad, no creas que es suficiente con una oración apresurada, a veces aprendida de memoria. De ninguna manera. Y si crees lo contrario, te equivocas. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera razón por la cual es tan reacio a venir aquí este familiar tuyo? O incluso quizá hoy que estás aquí tú, qué rollo está pegando hoy este. Es igual, aunque te pegue un rollo, solamente que grabes en tu memoria una de las frases, eso te hará bien. ¿Y cuál quizás sea el fondo de por qué no quiere venir? ¿No será que no ve en ti verdadera sinceridad? Solo piensa esto, ¿cómo eres? En definitiva, podemos hacer muchas cosas y lo cierto es que quizá hacemos muy pocas. ¿Tú quieres que este familiar sea salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Fíjate. Ora, clama, intercede y pide a los hermanos que te apoyen en oración. No vale aquello de, pastor, ore por mí, que me tengo que ir a tomar un café con las amigas. No vale. No vale. Estás perdiendo el tiempo. Confía, espera y no te desesperes, porque el Señor tiene el control absoluto de tu vida y de la vida de los tuyos, estos que han de ser salvos. Ora, clama con todas tus fuerzas y da gracias a Dios como si ya la obra estuviera hecha, porque es una promesa sagrada y se cumplirá. Pero claro, te dice, cree en mí. Si no crees, si eres de los que más o menos, si tú trabajas y no puedes venir, Dios lo sabe y Dios te bendice. Pero si tú estás en casa porque es que con el frío que hace, prepárate la semana que viene, con el frío que hace ya no vengo a la iglesia, no va a oír tus oraciones, ¿sabes? Con lo bien que se está en la cama los domingos por la mañana, que yo trabajo toda la semana. No, si no le importa, claro que trabajas toda la mañana, es tu obligación. Pues, pero es tu obligación el domingo por la mañana venir a la iglesia a darle gracias por esta semana anterior, porque has tenido trabajo. No solo vale venir aquí cuando no tienes trabajo para pedirle, y cuando te da el trabajo ya se te ven 3 meses. Yo no juzgo, la puerta está abierta siempre, pero hemos de reflexionar, hemos de pensar, hemos de tomar decisiones en nuestra vida. ¿Acaso crees que el Señor está contento contigo si hoy vengo, mañana no vengo, el viernes podría venir pero tampoco vengo, y el martes por supuesto que no vengo, porque luego los deberes y hay que cenar, hay que preparar la cena? Si una noche no cenas no te vas a morir, hermano y hermana. Yo tendría que estar muchas noches sin cenar para recuperar la forma humana, pero bueno, seamos realistas, hermanos. Dios no puede bendecirte si tú no eres obediente. Dios no va a bendecir a los tuyos si a ti te importa 3 pepinos su vida. Para terminar, os digo a todos algo. Si crees que hay una forma para atraer a este familiar tuyo, dínoslo. Si crees que hay una forma, dínoslo. Porque vamos a hacer todo lo preciso. Vamos a hacer con nuestras fuerzas, pero sobre todo con la ayuda del Señor, lo necesario para atraerles.
Mujer, si tú haces bailar a tu marido, lo he dicho 20 veces con este dedo, lo haces bailar. En cambio, mira por dónde a la iglesia no. Es que de verdad, es que ya he insistido tanto que ya me he cansado de insistir. Pues mal si te has cansado de insistir, porque debes seguir insistiendo y debes seguir orando. Estamos deseando ayudarte en esta sagrada labor que el Señor ha puesto en tus manos, hermano y hermana. Estamos dispuestos a ayudarte todos los días, y si hay que hablar con Él, se habla con Él. Pero eso sí, hay que orar por Él y por ella. Porque digo hombres, pero también las mujeres, algunas no quieren venir. Hermanos y hermanas, demos en todo momento gracias a Dios. Porque aunque la obra quizá aún no ha sido hecha en tu familia, no ha sido hecha en tu, sin lugar a dudas, si tú crees de verdad, lo hará. Os he explicado 50 veces lo que pasó con mi esposa. Y creo con toda seguridad que esto mismo sucederá con mi hija. No a las puertas de su muerte, estoy seguro, será mucho antes. Será mucho antes. Pero sabes, mi hija también tiene que ver mi testimonio. Y el Señor tiene que oír mi oración constante. Orar sin cesar, nos decía Pablo, ¿verdad? Orar sin cesar. No, si yo estoy orando todo el día, a ver, vamos, ¿qué haces? No, bueno, por la mañana me levanto y lo primero que hago es una oración rapidita, porque hay que ir corriendo. Después tengo regalos niños, estoy con el colegio. Y después tengo el desayuno. Y después voy a trabajar y estoy 6 horas ahí trabajando como una negra, todo un negro. Y después tengo que ir a casa corriendo con el autobús. Y has orado, no, ¿no? Y luego viene la tarde y sales del trabajo otra vez y vienes corriendo a casa y hay que hacer los deberes de los niños, y hay que duchar y bañar a los niños, hasta a veces hay que bañar al marido. Y hay que hacer muchas cosas. ¿Y cuánto tiempo has dedicado al Señor aquel día? Nada. Porque después de cenar estás tan agotado, tan agotada, que lo que haces es ir a la cama. Voy a orar al Señor, Señor mío. Y es hasta comprensible. Perdona, es comprensible humanamente. Yo como hombre te puedo entender, pero Dios no lo acepta esta excusa. Porque cuando te levantes por la mañana, lo primero que tendrías que hacer es levantarte una hora antes y orar y clamar: ¡lo cansado que estoy! Y cuando vas en el metro y en el autobús, en lugar de coger tu móvil y estar mirando el TikTok, estas cosas, pues abre tu Biblia en el móvil. ¿Sabéis que hay Biblia en el móvil? Abre tu Biblia y lee la palabra del Señor. No mucho, no hace falta que 20 capítulos. Esto también es hablar y orar con el Señor. Y cuando salgas del trabajo también. Y cuando estés en el trabajo, si hay ocasión, predica su palabra. Es que me da tanta vergüenza porque se burlan de mí. De mí también se burlan. Ahí se burlaron en la mesa todos. Pero yo afirmé que Dios existe sin lugar a dudas. Y les di razones científicas encima. Y cuando llegues a tu casa, tienes que hacer la comida. Pero mientras estés haciendo la comida, clama al Señor. No estés pensando, ¿a qué hora es la novela hoy? Qué capítulo tan interesante. Tú sabes, hermano y hermano, sabes la cantidad de tiempo que a veces perdemos en cosas absurdas. Y tú también. Por tanto, hoy, como última palabra, como última reflexión, te digo: reorganiza tu tiempo. Es que yo no tengo tiempo, ya lo sé. Pero si lo reorganizas, verás que el día tiene 24 horas. Oye, ¿tú sabes la cantidad? Si tú te estás sentado en una silla por la mañana, a las 8 de la mañana, y te estás 24 horas sentado en la silla, en aquella silla, digo, no puedo, es un ejemplo. Oye, 24 horas tardan mucho en pasar, mucho en pasar. Medita, reflexiona y piensa en lo que puedes hacer. Y si tú no sabes qué hacer, pregunta, ya verás cómo habrá buenas ideas por aquí. Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más, porque tienes mucha misericordia de nosotros, especialmente de mí. Gracias, Señor, por tu presencia, porque hoy hemos sentido poderosamente tu presencia y confiamos en ti, Padre. Confiamos absolutamente en ti, sin ninguna duda, sin ninguna grieta, Señor. Sé que estás aquí con nosotros, sé que nos bendices, sé que estás viendo nuestros corazones tan llenos de cosas que no te agradan, pero aún así nos sonríes, Padre. Padre Celestial, acompaña a estos hermanos a su casa, estas hermanas. Llévalos a su hogar en paz, en tranquilidad, Señor. Y dales la palabra precisa, la sonrisa adecuada y el ejemplo, el testimonio adecuado también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dale un aplauso al Señor.